Le daremos unos segundos a la doctora Maritza que se conecte. Creo que tuvo un pequeño problema con el internet, pero ya. Ah, ya. Discúlpeme que se cayó en el momento más inoportuno. Tranquila, Bueno, doctora, bienvenida. ¿quién me autorizas para compartir pantalla, por favor? Sí, señora doctora, ya, ya mismo. Doc, ya puedes intentar. Creo que ya ahí está la opción. Bueno, perfecto, gracias. Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora doctora, ahí sigue. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me brindan de conectarme con ustedes y compartir desde la visión del endocrinólogo, digamos que los puntos pragmáticos, prácticos en la utilización de la insulinoterapia. Eh, Pensamos en dejar en dar este título a la charla y a través de ella lograr evolucionarlo a lo que queremos que sientan los médicos de atención primaria, que termina siendo la insulina para el manejo y para el bienestar de los pacientes. Entender los conceptos básicos sobre los tipos de insulina usadas en el manejo del paciente ambulatorio. Vamos a reconocer los principios básicos fundamentales de la prescripción de insulina en el paciente ambulatorio y comprender los pilares del seguimiento y respuestas al tratamiento del paciente insulino requiriente. Vamos a empezar entonces con unos conceptos básicos que nos van a permitir ir comprendiendo cómo enfocamos el uso de la insulina en nuestros pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que estamos hablando de una hormona peptídica que está formada por 51 aminoácidos distribuidos en dos cadenas que se unen a través de puentes disulfuro. Son 3 puentes disulfuro, 2 de esos puentes son intercadena y uno está dentro de la cadena A. Un segundo concepto que es importante tener presente es que nosotros podemos tener la insulina en agregados. La podemos tener en forma de hexámeros, en forma de dímeros o en forma de monómeros, que es la manera como desde la inyección subcutánea vamos a lograr que se absorba de una manera más rápida. Y entonces este concepto es muy importante porque esa formación o esa manipulación que hacemos a los análogos de insulina o a las insulinas que tenemos en el momento disponible es la que nos permite llegar a recrear un perfil de absorción que sea más lento o más rápido y así suplir los requerimientos de insulina de nuestros pacientes. Recordemos entonces, desde el punto de vista fisiológico, que la secreción de insulina se divide en dos fases.
hay una secreción basal que básicamente la mantenemos en el estado de ayuno y entre las comidas. Más o menos es el 50% de la insulina que se secreta, termina siendo de 0,7 a 1,3 miligramos en 24 horas. ¿Y cuáles son las funciones que tiene esa insulina basal? Esa insulina limita la lipólisis, la proteólisis y la producción endógena de glucosa, o sea, que no haya hiperglicemia cuando el paciente está en estado de ayuno. De igual manera, esa secreción, si es que el paciente está disminuyendo su nivel de glucosa por debajo de lo deseado, se frena, tiene esa capacidad y entra la hormona contrarregulatoria de glucagón. Luego viene una segunda fase, ¿cierto? Que es la secreción postprandial. Entonces, cuando comemos, básicamente esa secreción que venía siendo basal se multiplica bastante, ¿cierto? Aquí a nivel del paciente obeso, que es un paciente insulino resistente. Por definición, el paciente normal también hace los picos de secreción después en el momento postprandial tiene una acción intrahepática en 20 minutos y básicamente lo que hace esa insulina postprandial es decirle al principal órgano que se encarga de la utilización de la glucosa que la utilice, ¿cierto? Es ese órgano que es tan importante, es el músculo. Básicamente la insulina, ¿qué hace? Se asegura de mantener en condiciones fisiológicas la concentración plasmática de glucosa dentro de unos límites estrictos y se asegura de que el sistema nervioso central reciba un aporte continuo para que haya una función cortical adecuada. Entonces, en el estado de ayuno, ¿cierto? Hay un aumento de glucogenólisis, de gluconeogénesis hepática, se da liberación desde los adipocitos, o sea, la ausencia, la presencia de insulina inhibe la liberación de los ácidos grasos desde los adipocitos, ¿sí? Y en el estado de ayuno, la otra cosa que pasa es que la mayoría de los tejidos oxida principalmente ácidos grasos, ahorrando la glucosa. En la fase postprandial entran a hablar varios órganos. El hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo absorben activamente la glucosa gracias a que está presente la insulina, haciendo que se utilice. Bueno, y esa insulina que se produce en ese momento inhibe la producción hepática de glucosa y la lipólisis, haciendo que en ese momento se centre el metabolismo en la utilización de la glucosa. Esto a nivel del hígado, en donde hay unos efectos directos de la insulina, como disminuir la glucogenólisis, ¿sí? Y la gluconeogenia, o sea, la gluconeogénesis. No estoy produciendo, no estoy liberando glucosa. Los efectos indirectos de la insulina a nivel hepático, disminuir el flujo de ácidos grasos libres y disminuir la secreción de glucagón. Acuérdense de su formación básica de fisiología y de patología y fisiopatología, que nosotros tenemos más del 95% de los pacientes diabéticos representados en diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 especialmente. Y la diabetes la hemos definido como una enfermedad que es compleja, que tiene origen multifactorial y que tiene una expresión clínica que tiene muchas formas. Pero independientemente del origen, independientemente de cuál sea el fenotipo de nuestros pacientes, el hecho de que la diabetes la definamos por hiperglicemia y porque, aunque no es su única alteración metabólica, el hecho de que el paciente se manifieste por hiperglicemia está queriendo decir que tiene una pobre función de insulina, bien sea porque no la produce o porque no actúa. Entonces, la insulina como parte del manejo de la diabetes, sea cual sea el origen, es una aproximación fisiopatológica porque siempre tenemos defecto de la acción de la insulina. Recordemos aquí rápidamente la falta de acción de insulina porque falta la hormona como tal, que es lo que nos pasa en el paciente diabético tipo 1. Sobre una predisposición genética, en general, de tipo autoinmune, aunque hay pacientes diabéticos tipo 1 en los que no se detecta daño
autoinmune, tenemos un paciente que dispara un evento precipitante que lo lleva a empezar a perder islotes. Ese paciente tiene autoinmunidad agrediendo a los islotes, pero él se mantiene todavía euglicémico y también con unos niveles normales de insulina, ¿cierto? En la medida en que va disminuyendo esa función y esa cantidad de islotes, va empezando a disminuir o a aparecer la hiperglicemia y por último cruza ese umbral al que le hemos dado el número de 126 en ayunas o 200 postcarga, para que lo llamemos diabético. Y en el caso de la diabetes tipo 2, entonces tenemos un paciente con múltiples defectos que pueden ir desde el número de células beta con la que nace, la producción de insulina, la acción de la insulina, defectos de fosforilación. ¿Sí? Sobre una base genética que es muy amplia, tenemos un paciente que empieza a perder la sensibilidad, empieza a desarrollar resistencia a la insulina. Y en general se cuenta con que ese fenómeno está presente unos 15 años antes del diagnóstico clínico, antes de que cruce ese umbral de un número. Pero básicamente es un continuo, es un paciente que ha venido caminando. ¿Y por qué sabemos que eso pasa? Porque las complicaciones que nosotros tenemos definidas como complicaciones micro y aún macrovasculares en estos pacientes pueden aparecer antes de que crucen ese umbral. Hay en esos pacientes un desbalance entre células alfa y células beta, o por lo menos en su acción, y son pacientes que se caracterizan también por hiperglucagonemia. A esa disminución de la sensibilidad sobre un páncreas que no sabemos claramente o no tenemos las posibilidades de tipificar la alteración funcional que tiene, el cuerpo empieza a responder con un aumento de la secreción de insulina. Pero después de un tiempo, esa respuesta, digamos, dentro de la fisiopatología que es producir hiperinsulinemia, se va perdiendo. Y el paciente llega a tener déficit de insulina. Bien, en la resistencia a la insulina podemos hablar de déficit de la acción y con el paso de los años en la presentación clínica hablamos de déficit de la producción. Entonces, teniendo en cuenta esos dos conceptos de la falta de insulina en cualquier tipo o por lo menos en las diabetes de presentación más frecuente, cuando nosotros utilizamos la insulina tenemos que tener claro un concepto, que lo que queremos es sustituir algo que fisiológicamente nos falta. Y la manera como vamos a tener éxito es cuando la sustituimos de una manera fisiológica, teniendo presente que la insulina tiene un comportamiento basal y un comportamiento prandial, y lograr imitar al máximo la acción fisiológica. En ese punto es importante recalcarles, muchachos, que tanto a la insulina endógena como a la insulina exógena nosotros hacemos resistencia a la insulina. Entonces, no podemos perder en nuestro horizonte terapéutico el hecho de que podemos estar poniendo insulina y nuestro paciente a esa insulina exógena puede estar haciendo resistencia. Entonces, a eso se refiere ese llamado de atención de imitar al máximo su acción fisiológica, permitirle a través de adyuvantes de la insulina que esa insulinoterapia que estamos poniendo sea efectiva. Y al otro lado viene el principal limitante, que es la hipoglicemia. Siempre que nos acercamos mucho a la normalidad en el manejo de nuestro paciente diabético, sobre todo cuando estamos simulando o estimulando la secreción de insulina o simulando a través de la insulina exógena su acción, nos ponemos al paciente en riesgo de hipoglicemia. Entonces, miren cómo es una balanza entre lo que le falta a mi paciente, lo trato de llevar a lo normal, a lo fisiológico o al punto donde yo creo que a él le conviene, pero debo evitar el principal limitante y sobre todo la principal razón por la que los pacientes se alejan del manejo instaurado, que es la hipoglicemia. La historia de la insulinoterapia está cumpliendo 100 años, ¿sí? Y fue merecedora de un premio Nobel de Medicina. En el año 1921, el doctor Banting, con su estudiante Best, realizaron
los experimentos que lo pudieron o que desembocaron en la aplicación de extractos de insulina a este que fue el primer paciente, Leonard Thompson, un muchacho de 14 años, caquético, diabético tipo 1, que recibió dosis de insulina, lamentablemente no con la suficiente purificación, que lo llevó a sufrir complicaciones infecciosas, aunque no la muerte por ese motivo. Y después de esos primeros ensayos se llegó a través de este bioquímico a la purificación de la insulina como tal. Y desde ese momento la vida para el paciente diabético, sobre todo para los pacientes diabéticos tipo 1, cambió por completo. El desarrollo de la insulina entonces está cumpliendo 100 años y empezamos. ¿Por qué tipos de insulina? Por insulinas animales, ¿cierto? Descubierto en 1921 y 1922, empezaron insulinas que conservaban bastante semejanza con la insulina humana, porcinas y bovinas, empezaron a ser utilizadas y a ser modificadas. ¿Modificadas para qué? Para lograr un mejor perfil de acción en nuestros pacientes. Entonces, ya les vamos a mostrar cómo se le añade, por ejemplo, protamina, zinc, ¿cierto? Y esto para insulinas humanas que tenían, ¿cuál limitante? La limitante de la producción de anticuerpos. Luego, y lo ven ustedes aquí en color curuba, empieza la producción de insulinas humanas, para luego venir a los análogos de insulina que ya utilizan, son los que estamos utilizando con más frecuencia desde que se logró la codificación del gen de la insulina, es lo que estamos utilizando, insulinas producidas mediante esta tecnología, y utilizamos insulinas humanas o insulinas análogas a los que les producimos con dos conceptos. Uno, retardo de la absorción, y dos, retardo o algunas modificaciones que permiten que su absorción sea más rápida. Y por otro lado, una vez se ha realizado la absorción, se dan modificaciones para hacer que se unan a las proteínas y disminuir la biodisponibilidad. Entonces, con esos dos tipos de conceptos se juega dependiendo de cuál es el tipo de insulina que queremos lograr para los pacientes. ¿Qué tipos de insulina tenemos? Entonces nosotros podemos hablar de acciones de tipos de insulina de acción rápida o ultra rápida en este momento, de acción intermedia que básicamente la utilizamos junto con las de acción prolongada para tener un perfil de insulina basal o cubrir las necesidades basales de nuestros pacientes. Insulinas premezcladas que permiten que el paciente tenga los dos efectos, el efecto basal y el efecto prandial con una sola dosis. Entonces son insulinas que nosotros vamos dejando para el paciente que es muy renuente a múltiples aplicaciones, para el paciente que intelectualmente no le queda tan sencillo entender cómo colocarse y nosotros tenemos temor por que él se llegue a confundir entre una y otra insulina. Y últimamente utilizamos insulinas basales, larga acción, junto con análogos de GLP-1. Voy a hacerles un recorderis de lo que son los análogos de GLP-1 porque me voy a referir a ellos en varias oportunidades. Recuerden ustedes que hace algunos años se identificó el concepto de las sincretinas. ¿A qué hace referencia? A la evidencia que se tuvo sobre la secreción de insulina por un estímulo desde el tracto digestivo. Desde el intestino se producen estos análogos, en este caso el GLP-1, que son capaces de estimular la secreción prandial de insulina. Entonces miren cómo teniendo esta mezcla nosotros podemos tener los dos tipos de secreción de insulina que nos sirven para el paciente. La insulina basal en forma de insulina glargina o de Gludec y un estimulante de la secreción de insulina prandial en forma de análogo de GLP-1. Y este tipo de combinación está en este momento proyectándose como una de las terapias que se van a utilizar con más frecuencia, no solamente por cubrir las dos fases fisiológicas de secreción de la insulina, sino por el diseño cómodo que se está proyectando para nuestros pacientes.
Veamos rápidamente para reforzar un poco el concepto de cómo se modifican las insulinas, porque el tener claro estos conceptos los van a llevar a ustedes a tener claridad acerca de qué van a elegir para su paciente. Entonces, la insulina humana, la insulina NPH, es una insulina modificada, ¿cierto?, a la que se le agrega protamina. Esa protamina, una proteína con carga positiva, lo que hacía o lo que hace es cristalizar la insulina en hexómeros, ¿cierto? Los precipita y por ese motivo es que nosotros vemos el aspecto que tiene la insulina NPH cuando está en el frasco. Cuando se inyectan esos cristales de protamina con la insulina, se disuelven lentamente, ¿sí? Y eso hace que esos hexámeros de insulina se disocien muy lentamente. Ese es el principio por el medio del cual nosotros nos servimos en el momento hexámeros que se disocian lentamente hasta dímeros y monómeros, es lo que hace que las insulinas tengan un perfil de acción basal. Miren ustedes otra modificación. Entonces, estábamos con una insulina humana a la que se le añadió protamina. La insulina glargina. A la insulina glargina sobre la cadena beta le añadimos 2 argininas, ¿sí? Y una molécula de asparagina en la posición 21, ¿sí? Que fue reemplazada, o sea, esa posición 21 en donde se reemplaza la asparagina por la glicina. Esta insulina tiene 2 características. Uno, cambia el punto isoeléctrico a un pH casi neutro, ¿cierto? Y entonces hace que sea una molécula que es menos soluble al pH fisiológico del tejido subcutáneo. Entonces la solubilidad disminuye, ¿sí? Y la glicina que le añadimos en la cadena A es una molécula que le da una estabilidad química mejorada en una solución de pH bajo, porque la insulina glargina termina siendo una insulina ácida, una insulina de pH 4, a la que además se le ha añadido zinc, que lo cristaliza en el tejido subcutáneo y que retrasa su absorción. Entonces, da un perfil de acción que es lento, que es basal, que se forma en hexámeros, que se diluyen o se disocian lentamente a monómeros y eso hace que sea de acción prolongada. Tenemos 2 presentaciones de insulina glargina. La insulina glargina de 100 unidades por mililitro, que es la concentración usual en que viene la insulina, y la insulina Toujeo, que tiene 300 unidades por mililitro. Esas 300 unidades por mililitro, ¿qué hacen? Que el volumen sea menor y que la superficie de absorción sea menor, claro, quedó depositada en un menor volumen. Sus otras propiedades de disociación persisten iguales, pero ese hecho de que sea más concentrada en un volumen menor, con una menor superficie de absorción, hace que se extienda mucho más se ralentice mucho más su absorción. ¿Y para quién lo elegimos? Lo elegimos para el paciente con alto riesgo de hipoglicemia. Miren la otra manera de hacer que el paciente, esta insulina de Temir, combina los 2 principios de enlentecimiento de la insulina para que se convierta en basal. La insulina de Temir tiene una adición de un ácido graso saturado, ¿cierto? En la posición 29, y lo que produce ese ácido graso es una insulina que la llamamos miristoilada. Pero después de eso viene una acción importante que es ¿cuál? Que ese ácido graso se une a la albúmina y eso hace que se lentezca un poco más. Sin embargo, es importante decirles que esta insulina, que por ese principio uno la pensaría con una capacidad de acción más lenta que la glargina, en general, en todos los estudios ha mostrado que con diferencia a la glargina, de la insulina de Temir se necesitan 2 inyecciones. Pero esta, y como un recorderis para ustedes, tiene los 2 mecanismos de enlentecimiento. Que se agreguen hexámeros y segundo, que se una a proteínas desde el ácido graso, cosa que enlentece más su mecanismo de acción.
Y viene la que es más lenta en este momento, ¿cierto? Entonces tenemos la insulina de Gludec, en la que se omite una treonina, ¿sí? Y se une una cadena lateral a la lisina que consiste en el ácido glutámico y un ácido graso de 16 carbonos. Y entonces es otra insulina que cumple con esas dos acciones. Uno, se convierte en hexámeros, se mantiene en hexámeros, en multihexámeros, y los se une a la albúmina para hacer lenta su absorción. Esos son los cambios de los que nos servimos para simular sobre una insulina que tiene de base la misma composición que la insulina humana, de lo que nos servimos para volverle una insulina basal. Ahora miremos cómo volvemos a una insulina prandial. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que esa insulina entre y rápidamente sea monómero para que se pueda absorber. Bueno, entonces todos estos análogos y sobre todo los análogos rápidos de insulina tienen cambio en uno o dos aminoácidos de su estructura primaria y ustedes lo pueden ver en los libros. Aquí está, por ejemplo, la lispro, básicamente invierte el orden entre la prolina y la lisina. Las paraginas sobre la prolina hace el cambio, ¿sí? Y básicamente esos cambios que se realizan permiten que la insulina se absorba mucho más rápidamente. Para todas las insulinas tenemos que tener presente que tienen un inicio de acción, tiempo después de la inyección, donde se observa los efectos de reducción de la glicemia, el pico de acción, que es el tiempo después de la inyección para alcanzar el efecto máximo, y la duración de acción, cuánto tiempo dura el efecto posterior a la inyección. Entonces pensemos aquí una cosa. Cuando nosotros vamos a sustituir una insulina basal, una insulina que necesitamos que sea plana, que no se mueva, que nos dé seguridad de que el paciente mantiene ese mismo nivel que le permite inhibir la producción de glucosa, la proteólisis y la lipólisis en momentos lejos de las comidas, nosotros no necesitamos pico, porque ese paciente entraría fácilmente en hipoglicemia. Entonces, es lo ideal. Segundo, cuando nosotros vamos a elegir una insulina prandial, lo ideal es que pasara lo mismo que pasa con el páncreas, que muy rápidamente suben los niveles, ¿cierto? Y la acción va terminando también rápidamente. Entonces, con base en esos principios es que vamos escogiendo el tipo de insulina. Miremos el perfil de lo que hemos llamado insulinas basales. Entonces, tenemos unas insulinas de acción intermedia que, dependiendo de cómo la formulemos, nosotros podemos llegar a recrear un perfil basal. Con la insulina NPH, para crear ese perfil basal, básicamente lo hacemos con 2 o hasta 3 inyecciones, de tal manera que cuando va bajando uno de los tiempos de acción de la primera dosis, va subiendo el de la segunda y se une con el de la tercera para tratar de simular el cubrimiento de las 24 horas. Entonces, mire que tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, hace pico entre 5 y 7 horas y puede durar hasta 16 horas actuando. En esta tabla de esta referencia que la tomé, hablan también de la insulina lisproprotamina. Entonces, recuerden que la insulina lispro es un análogo de acción rápida, pero yo también a un análogo de acción rápida, si le uno alguna sustancia que la convierta en hexámeros, la vuelvo una insulina de acción intermedia. Y esa insulina lisproprotamina está presente en una de las presentaciones premezcladas que tenemos aquí en Colombia. Básicamente se mezcla lispro en una proporción 75-25 con protamina para tener los dos tipos de acción. Luego vienen las insulinas basales de primera generación, así se llaman, ¿sí? A las que ya les hice referencia, la insulina glargina, que es esta insulina ácida que se forma en hexámeros, que no debemos mezclar con otra insulina, y que inicia su acción entre 1 y 2 horas, pero hace pico, lamentablemente. Lo mismo que la insulina de Temir. No es un pico muy pronunciado porque no es una insulina que se esté absorbiendo rápidamente, pero esto hace, primero, que no reproduzca
fisiológicamente lo que es una insulinoterapia basal. Y segundo, que predisponga a nuestros pacientes a hipoglicemia. Puede durar la insulina glargina aproximadamente 21 horas, 24 horas, pongámosle, y la insulina de Temir, tal como les llama la atención, necesita en general 2 aplicaciones al día. Luego viene la producción de insulinas de segunda generación, ya también se las mencioné, y las dos, ¿qué ventaja da? Que no hacen virtualmente pico, tienen acción mucho más larga, ¿cierto? Y tienen menor variabilidad dentro del paciente en su cantidad, en la biodisponibilidad. Las insulinas prandiales, entonces tenemos la insulina humana, ¿cierto? Que tiene como gran limitante ¿cuál? Tiene un inicio de acción de 30 a 60 minutos, entonces al paciente siempre le vamos a tener que advertir que tiene que haber un tiempo entre la inyección de la insulina y que él se siente a comer, un pico de acción entre 2 y 4 horas y tiene una duración de acción de hasta 8 horas. Vienen los análogos de acción rápida, que gracias al monitoreo continuo nos dimos cuenta que es una insulina que no es tan, o sea, no alcanza a simular perfectamente lo que es la fisiología. Más o menos uno le debe advertir al paciente que 15 minutos antes se la debe colocar. Y estas insulinas, que en últimas no terminan, lo hacen mucho mejor que la insulina regular o insulina cristalina, pero no terminan dando ese perfil fisiológico deseable. Han dado paso a la creación de insulinas, por ejemplo, análogos ultra rápidos. De esos está la Aspart ultra rápida, que maneja dos coadyuvantes. Uno que produce vasodilatación y otro que le da estabilidad. Con la agregación de esas dos sustancias se logra que en 11 minutos o menos ya esté actuando, ¿cierto? Y que tenga un pico de acción muy similar a las otras. Pero la gran ventaja es esta. Y también hay en estudio una insulina Lispro de acción ultra rápida. Entonces, miren cómo químicamente o farmacológicamente modificamos una misma molécula para lograr el perfil farmacocinético que queremos en nuestros pacientes. Las insulinas mezcladas, ¿cuáles tenemos entonces? Nosotros tenemos Humulin 70-30, 70% de insulina NPH y 30 de regular. Tenemos el Humalog Mix 50-50 o 75-25. Y entonces ahorita les había hecho referencia que la misma Lispro, que asumimos como una insulina rápida, si nosotros le agregamos protamina, a esa insulina la convertimos en una insulina de larga acción. Y ya dependiendo del perfil de comportamiento de nuestros pacientes, nosotros decidiremos si necesita 75% del basal o 50% de lo basal, que es más fisiológico. Tenemos otras maneras de aplicar insulina, como las bombas de insulina, que tienen unas indicaciones muy claras, ya les voy a decir. Estas bombas de insulina han venido evolucionando, básicamente son sistemas que le dan al paciente, se utilizan con insulinas rápidas, y le dan al paciente la facilidad de mantener unos niveles basales, y nosotros necesitamos un paciente muy educado que sea capaz de programar la cantidad de insulina que necesita para esa comida que va a tener. De estos sistemas que han venido evolucionando en este momento, pues no es el tema de la charla, pero les comento que hay algunos mecanismos, algunos de estos dispositivos que tienen capacidad de prevenir o de censar que el paciente está en alto riesgo de hipoglicemia y suspende la infusión. Y hay otros que minuto a minuto le dan al paciente la cantidad de insulina que por sus variables fisiológicas se considera que es la que necesita. Son sistemas de asa cerrada. ¿En quién pensaríamos llevar a una bomba de insulina? Un paciente con diabetes tipo 1, a pesar de que nosotros hemos hecho todos los intentos para llevarlo a un objetivo glucémico adecuado. A un paciente que hace hipoglicemia grave, frecuente o hipoglicemia severa, que nosotros lo definimos como un paciente que requirió ayuda para salir del episodio de hipoglicemia. Poblaciones especiales, como la paciente diabética que vamos a acompañar para que se embarace, en niños, adolescentes, atletas de competición.
algunos pacientes seleccionados de diabetes mellitus que no logran adecuado control, ¿cierto? Pero sobre todo en el paciente que tiene un estilo de vida muy errático, que es muy difícil someterlo a una rutina de insulinoterapia. No vamos a pensar en una bomba de insulina. Si el paciente lo rechaza, obviamente nosotros nunca le imponemos algo al paciente. Si al paciente no le interesa estar más controlado de lo que ya está, no tiene pobre conciencia de enfermedad y complicaciones, obviamente no lo vamos a recomendar para un paciente con alteraciones psicológicas o psiquiátricas, ¿cierto? O que el paciente lo rechace porque piensa que eso le va a interferir mucho con lo que es su vida, por ejemplo, practicar un ejercicio o tener vida sexual, por ejemplo. Después de haber visto de qué nos servimos o cuál es el armamentario que tenemos para implementar una insulinoterapia, vamos a tomar la decisión de iniciar insulina. Bueno, el primer mensaje que debe quedar muy claro es que la insulina no es un castigo, ni es algo complejo, ni es algo para el final del manejo de la diabetes. No, ya revisamos que a todo paciente diabético le hace falta insulina por el motivo que sea. Lo cierto es que la insulina no está actuando. Y en este momento, otro de los mensajes que debe quedar muy claro es que la insulinoterapia tiene un manejo individualizado. No es lo mismo lo que yo espero en objetivos terapéuticos para un paciente que tiene ya complicaciones microvasculares, comparado con un paciente que acaba de debutar, comparado con un paciente que tiene pobre expectativa de vida. Entonces, cada paciente diabético que está sentado frente a mí es un mundo diferente al que le puedo definir un objetivo de insulinoterapia y un objetivo de hemoglobina glicosilada o de metas de tratamiento totalmente diferente. Tenemos que tener claro desde el punto de vista fisiopatológico que todos los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan insulina. Ellos tienen por definición defecto de insulina y debemos a ellos suplirle fisiológicamente tanto la insulina basal como la insulina prandial. Y los diabéticos tipo 2 los podemos acompañar en un esquema que si queremos se vuelve un poco más complejo, pero yo no le pondría la palabra complejo, yo le pondría la palabra fisiológico, en la medida en que ya no lo está acompañando su célula beta o no está siendo lo suficientemente activa. Hay unos contextos en los que no debemos tener duda en poner insulina, aunque sea de manera temporal. El paciente que tenemos con hiperglicemia sintomática y estado catabólico. Recuerden ustedes que hay un concepto importante que se llama la glucotoxicidad, por el cual el paciente con hiperglicemia crónica pierde su capacidad de secreción de insulina, así tenga preservación de células betas todavía. Y no hay manera de salir de ese fenómeno de glucotoxicidad si no se pone insulinoterapia. Sería un paciente para una terapia temporal. En el paciente que tiene hiperglicemia marcada, ¿cierto? En ayunas mayor de 250 y glucosa al azar mayor de 300 o una hemoglobina glicosilada más del 9 o 10%. Pero este segundo criterio es un criterio que puede ser perfectamente clínico y no tiene que ser aplicado a todos los pacientes. Siempre prima la clínica. Cuando ustedes vean que el paciente, por ejemplo, tiene posibilidad de o tiene en su historia una respuesta adecuada a otros medicamentos y lo suspendió temporalmente. Bueno, hay mucho contexto clínico en donde ustedes podrían decidir no dar insulinoterapia estrictamente para todo este tipo de pacientes, el segundo que lo mencioné. Las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos hablan que todo paciente con hemoglobina glicosilada mayor de 9 y síntomas de hiperglicemia debería estar en insulina, toda vez que podemos definir que ese paciente que tiene pérdida de peso, polidipsia, poliuria, con o sin cetonuria, muy seguramente tiene un componente de glucotoxicidad. Y un paciente que tenga hemoglobina glicosilada entre 7, 5 y 9, vale la pena incluirla en una terapia dual o triple. Ahí entra uno a pensar qué es más costo efectivo, una terapia triple o una insulinización completa. Y vuelve a primar
usted como médico conversando con sus pacientes o conociendo qué sería en el contexto de él lo más recomendable, ¿sí? De todas maneras, cuando ustedes revisan la guía, ustedes ya saben que, excepto que haya contraindicación o que el paciente no la tolere, el primer paso en el tratamiento del paciente diabético tipo 2, es la metformina. Y la insulina, por lo menos la insulinoterapia basal, está en el mismo punto de selección como paso número 2 en el esquema terapéutico a seguir luego de que con solo metformina el paciente no ha alcanzado objetivos terapéuticos. Entonces, la insulinoterapia no es una terapia para lo último, no es un castigo y no es reflejo de falla. Entonces, hablemos un poquito de individualizar esas características del paciente. Recuerden ustedes que cuando nosotros hacemos un manejo, podríamos llamar glucocéntrico, o cuando nos centramos en el manejo de la glucosa solamente para el paciente diabético, lo único que le estamos previniendo, sin lugar a duda, es la complicación microvascular. La complicación macrovascular del paciente diabético es una complicación que tiene mucho más componentes. Está el componente lipídico, el componente de hipertensión, el componente de disfunción endotelial. Entonces, ¿para quiénes nosotros somos muy estrictos? Para el paciente en quienes vamos a prevenir las complicaciones microvasculares. Para el paciente en que vamos a crear una memoria metabólica en ese paciente que ya tenemos comprobado que al principio de su enfermedad, cuando logró un control muy adecuado, posteriormente no se complicó. Entonces, ese criterio de volver al paciente prediabético y hasta de revertir la diabetes, porque les digo una cosa, muchachos, la mayoría de veces los esfuerzos por prevenir la diabetes fallan, porque la mayoría de personas no le dan sentido a eso que para nosotros es algo que llamamos pre. El paciente dice, bueno, pero si no lo tengo, ¿qué estoy previniendo? No lo entiende. En cambio, cuando cruza ese umbral, muchas veces podemos revertir al paciente y ahí es donde vamos a este criterio estricto. Entonces, miren los pacientes que son candidatos. Poco tiempo de curso de la enfermedad, alta expectativa de vida, no tiene enfermedad cardiovascular y tiene un bajo riesgo de efectos adversos. Pacientes no embarazadas sin hipoglicemia significativa es otro paciente que entra en este grupo. Y menor de 8, ¿sí? El paciente que tiene alto riesgo de hipoglicemia severa, un paciente con expectativa de vida limitada, con múltiples complicaciones y comorbilidades. Entonces, ese es un paciente en que somos un poquito más liberales en lo que queremos como objetivo terapéutico. Esto lo ven ustedes en las guías año a año, en las guías de la ADA. Entonces, mire cómo uno se mueve en con todos estos criterios para decir cuál va a ser el criterio o cuál va a ser el punto al que voy a llevar a mi paciente, ¿cierto? Entonces, riesgos asociados con hiperglicemia y otros efectos adversos. Ustedes nunca se olviden, muchachos, que fuera de ser un motivo por el que el paciente se aleja de la terapia, la hipoglicemia significa empeoramiento o más aparición de enfermedad arteriosclerótica. Significa arritmias y muerte súbita. Significa, y cada vez hay más evidencia de su relación con epilepsia. Significa para los pacientes deterioro cognitivo. Significa para los pacientes alto riesgo de accidentalidad. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, nosotros si vemos un paciente en alto riesgo, no nos ponemos muy exigentes en términos de hemoglobina glicosilada. Diagnóstico reciente, entonces siempre hacemos nosotros el intento de revertir diabetes, siempre, muchachos. Larga expectativa de vida, comorbilidades muy pocas, complicaciones cardiovasculares ausentes, lo que prefiere el paciente, tiene recursos. Estos serían los criterios con los que yo decido ser estricta y lo contrario. El paciente con alto riesgo de hipoglicemia, con una diabetes de muy larga data, con una corta expectativa de vida, ya con complicaciones, con enfermedad cardiovascular, un paciente que no se vaya a someter a esa terapia por el costo o por lo que significa en términos de adherencia, ¿cierto? Y que tenga poco apoyo, una red social muy pobre, pues es un paciente que nosotros podemos ubicar con un objetivo de hemoglobina glicosilada de 7,5, 8, 8,5. El que ustedes como clínico, sin hacerle daño al paciente y sin exponerlo a hiperglicemia,
creen que le convenga a su paciente. Le recomiendo siempre dejar eso escrito en su historia clínica. Y aquí básicamente no es para repetirles, sino para que se lleven la idea. Cuando yo estoy siendo muy exigente, eso significa que la glucosa en ayunas está entre 80 y 130, la glucosa antes de dormir alrededor de 180 y no hace unos picos mayores de 200. Cuando tengo un paciente que voy a ubicar entre 7 y 8, yo lo dejo que esté en ayunas alrededor de 150, ¿cierto? No lo llevo hiperglicémico. Y ya cuando el paciente le voy a permitir tener más de 8, este paciente le puedo permitir que amanezca alrededor de 180 y que tenga un poquito más de hiperglicemia. Estos pacientes, por ejemplo, se ha visto que el paciente que está en diálisis es el paciente que tiene mejor calidad de vida cuando yo le permito mantenerse en estos niveles, para ponerles un ejemplo. Bueno, entonces ya nos decidimos en qué voy a hacer con mi paciente. ¿Voy a ser muy estricto o es un diabético tipo 1 que acaba de debutar? Tengo que simular un esquema fisiológico completo con insulina basal, con insulina prandial, o es un diabético tipo 2 en el que simplemente necesito mejorar un poco más sus niveles de glicemia y de hemoglobina glicosilada. Entonces, hay una manera sencilla, es aproximarme por kilo de peso a mi paciente. Entonces, un diabético tipo 1, recordemos que tiene déficit de insulina, yo podría empezar a calcular entre 0,3 a 1 unidad por kilogramo de peso al día, ¿cierto? En pacientes, en niños púberes con crecimiento, con cetoacidosis o que reciben corticoides, obviamente son pacientes que tienen mayor requerimiento, que puede ir hasta 1 unidad. Y es muy sencillo, muchachos. Uno sabe y recuerda la fisiología. Entonces, la mitad de mi insulina será insulina basal, la mitad de ese requerimiento, y la otra mitad yo la dividiré en insulinas prandiales. En la diabetes tipo 2, en general, y ese es el camino que vamos a recorrer en esta charla, nosotros empezamos por la administración de insulina basal antes de irnos a complejos, a esquemas que son más complejos o que requieren más insulina. Entonces, si la hemoglobina glicosilada es menor de 8, le podemos calcular entre 0,1 a 0,2 unidades al día, y si está en más de 8, una insulina basal de 0,2 a 0,3. Entonces, pensemos en un paciente diabético de 80 kilos, ¿cierto? Que le voy a empezar 0,2 unidades por kilogramo de peso, le empiezo 16 unidades ¿de qué? Bueno, si allá en donde estoy haciendo el rural o donde estoy ejerciendo solo hay insulina NPH, aunque les debo decir que todas están cubiertas por el plan obligatorio de salud, entonces yo le voy a poner 16 unidades en 2 dosis de insulina NPH, 8 en la mañana, 8 en la noche. Doctora, solo hay glargina, entonces le pongo las 16 unidades todos los días a la misma hora. Hay tuyeo, le pongo las 16 unidades. No hay problema con esto. Es una insulinoterapia muy fácil de llevar. Y con estos conceptos que hemos venido jugando, mire todos los tipos de esquema que ustedes le pueden dar al paciente. Ustedes pueden decidirse por una insulinoterapia basal para el paciente tipo 2, por una insulinoterapia basal, que básicamente es calcularlo a 0,2 unidades por kilogramo de peso al día, y darle la instrucción al paciente de colocárselo todos los días a la misma hora, si es, por ejemplo, insulina glargina. Para insulina de Temib, insulina NPH, dos veces al día. O yo también, dependiendo del contexto de mi paciente, yo podría llegar a la conclusión de que al paciente esa falta de acercamiento al objetivo terapéutico básicamente está dado porque en algún momento el paciente hace un pico postprandial y hay pacientes que solo utilizan una dosis de insulina prandial. Ahora, también es cierto que hay pacientes que no se aproximan después de la insulinoterapia basal, no se aproximan al objetivo, y le añado en la comida en que más hace elevación de la glicemia, le agrego una dosis de prandial. Y luego voy acercándome a lo que sería la secreción fisiológica de insulina, hasta que llego al esquema, bueno, paso primero, discúlpenme, a lo que se llama el Basal Plus. Tiene que ver con la inyección
escalonada de insulina sobre la insulina basal de insulinas prandiales en una o más comidas al día. Pero cuando ya llego a suplir basal más las 3 comidas principales, estoy hablando de un esquema que se llama basal bolo. Y por último, también tengo unas formulaciones fijas que, dependiendo del perfil de la insulina que yo escoja y los momentos de aplicación, y sobre todo del lapso entre una y otra, yo podría llegar a cubrir las 24 horas de mi paciente en los 2 tipos de insulina, porque estas mezclas de insulina son tanto de insulina basal como de insulina prandial. Insulinicemos a nuestro paciente basalmente. Entonces, generalmente el paciente tiene ya metformina, si no la tolera, muy probablemente tenga otro agente no insulínico. Y yo inicio o con 10 unidades, que es también una manera muy pragmática, o con 0,1 o 0,2 unidades por kilogramo al día. ¿Cómo se hace el ajuste? Yo le puedo subir 10 o 15% o 2 a 4 unidades luego de que se estabilicen los niveles de insulina. ¿A qué insulina debo dejar esa estabilización? A las insulinas de larga acción. Y esa estabilización toma más o menos 5 días. Sentémonos en la realidad de nuestro sistema de salud. ¿Cuándo vuelve el paciente a encontrar cita con ustedes? Entonces, si ustedes ven que es un paciente con un nivel educativo que lo permite, apliquen una regla que se llama la regla del 2 por 3. 2 unidades de insulina cada 3 días, dependiendo del objetivo terapéutico que ustedes le hayan puesto. Digamos que sea 120 de glicemia basal. Si el paciente sigue por fuera de ese objetivo, debe subir 2 unidades cada 3 días hasta que llegue a esta dosis, 0,5 unidades por kilogramo de peso. Bueno, entonces, como son insulinas que si bien hacen pico y dan riesgo de hipoglicemia, es mucho menor que con otro tipo de insulinas, nosotros podemos estar confiados en que el paciente muy probablemente no se va a complicar. Si el paciente hace hipoglicemia, ¿sí? Una insulina basal bien administrada debería permitir que el paciente no haga hipoglicemia a pesar de no tener vía oral durante 24 horas. Tendríamos que mirar qué está pasando. Lo que ocurre con más frecuencia es que el paciente está utilizando alguna medicación y a veces los médicos olvidan quitar la sulfoniluria, ¿cierto? Un secretagogue de insulina, cuando ponen la insulina basal. Eso es un cuidado que se debe tener porque ponemos al paciente en riesgo de hipoglicemia. Si el paciente, uno le encuentra la causa, pues la corrige. Si no la encuentra o si no quieres poner al paciente a ese riesgo, se disminuye la dosis en 4 unidades o en 10 o en 20%. Ya hablamos de qué insulina se utiliza, también puede ser una insulina NPH o de Temir 2 veces al día. Aquí viene una recomendación importante. ¿Cuál es? Evitar el sobreuso de la insulina basal. Muchas veces el médico y el paciente también quieren seguir colocando insulina basal porque es más fácil. En general es una sola dosis al día. Entonces el paciente quisiera que todos sus problemas se resolvieran solo colocando insulina basal. Pero ustedes tienen que tener unos conceptos presentes. Uno, que en general, eso es así para la mayoría de pacientes, la dosis de insulina basal no debe pasar de 0,5 unidades por kilogramo de peso. Los pacientes muy raros son los pacientes o muy resistentes a la insulina que requieren más de esa dosificación. Ahora, si yo sigo intentando llegar a mi objetivo de hemoglobina glicosilada cuando estoy muy cerca, sobreinsulinizando o colocando más insulina basal, estoy faltando a un concepto fisiopatológico importante, ¿cuál es? En la medida en que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada muy lejos del objetivo, digamos una hemoglobina glicosilada de 10, uno sabe que la prioridad del defecto o el momento en que el paciente tiene más defecto, más hiperglicemia, es en el momento basal, en el momento preprandial. Pero cuando mi paciente se está aproximando al objetivo terapéutico, yo tengo que tener presente que muy seguramente lo que le está fallando es el pico postprandial. Entonces, es necio seguir insistiendo en la insulinización basal, en ponerle más insulina basal al paciente, cuando él está en 7,5 y yo lo quiero llevar a 7. Ese paciente lo que tiene es un componente postprandial y tendré que intensificar la insulinoterapia. También, entonces,
acorde con lo que les acabo de decir, si el paciente tiene una glucosa postprandial mayor de 180, no le pongan más insulina basal. A ese paciente le falta insulina prandial. Y si la diferencia entre la glicemia en la mañana basal y a la hora de acostarse es mayor de 50 miligramos por decilitro, a ese paciente también le falta intensificación de la insulinoterapia, que no quiere decir poner más insulina basal, es colocar insulina prandial. Entonces, Andrés, discúlpame, nosotros vamos a compartir esta presentación. Sí, doctora, en nuestro canal y en nuestro Drive académico. Ah, bueno, entonces yo te mando la versión con la última versión. Listo, doctora. Y entonces no me voy a detener en esto, si lo quieren tener a la mano y repasarlo, pero creo que la diapositiva anterior es suficientemente práctica. Y en la vida diaria, memorizarse todo esto les pone más problema, pero si lo quieren revisar, ¿no? Entonces uno puede decidir agregar el 20, agregar el 10. Eso, aprendérselo de memoria, muchachos, se lo va a ir dando la práctica clínica. Sí, cuando ustedes aprendan a leer a su paciente fenotípicamente, me está fallando la resistencia, me está fallando la dieta, me está fallando el componente de secreción, de fase 1 de la secreción, ustedes irán aprendiendo a corregir la insulinoterapia. Luego viene una segunda fase. Entonces yo tengo mi paciente con metformina o con otro agente no insulínico y le puse insulina basal. Opté por la insulina basal. Sigue ese paciente por fuera de metas. Aquí hay una cosa importante. Ese paciente obeso, ese paciente que tiene mucho componente, porque recuerden ustedes que la insulina es una hormona anabólica y una hormona que produce aumento de peso, uno podría pensar en un análogo de GLP-1 como segunda opción, ¿cierto? Entonces esa insulina basal yo la vuelvo una solicua o la vuelvo sultopi. Le añado análogo de GLP-1 que además de estarle produciendo saciedad, inhibición del vaciamiento gástrico, le está produciendo secreción de insulina prandial. Entonces vengo al segundo componente. Pero si no es el paciente, porque además les quiero decir que los análogos del GLP-1 son es la única familia de medicamentos que no está aprobado para formulación desde atención primaria. Él tiene que salir a través de MIPRES. Entonces ya vendría aquí dentro de nuestro sistema de salud una limitante. Entonces, consideramos que ese paciente que está muy cerca del objetivo de hemoglobina glicosilada, le quiero hacer un poco más de esquema de insulina, yo le añado una insulina prandial. ¿Con qué? ¿Con la comida más grande o con la comida que haga más larga excursión postprandial? ¿Qué es importante acá, muchachos? Que ustedes no pueden aplicar las guías de Estados Unidos a Colombia, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, la comida grande y en Europa también es así, es la de la noche. Aquí la gran mayoría de nuestros viejitos se toman un café con leche con un calao, ¿sí? Son diferentes las necesidades. En cambio, aquí el desayuno es sentarse a manteles, ¿no? Es chocolate, es tamal, son huevos, es pan, es arepa. Entonces, uno se adapta al paciente y mira en qué momento está haciendo ese pico postprandial que va a requerir que yo le ponga insulina. Y lo más fácil es esto que le colocamos acá. 4 unidades al día o 10% de la insulina basal. 4 unidades en esa dosis, disculpen. 4 unidades en esa dosis, ¿cierto? O 10% de la insulina basal. Y se incrementa la dosis 1 o 2 unidades o 10 a 15% 2 veces a la semana. Para hacer esto, muchachos, ustedes necesitarían o que su paciente tenga acceso a ustedes fácilmente o estar en un servicio que tenga educadora en diabetes para poder hacer unos ajustes, digamos, seguidos de este tipo de insulina. ¿Qué utilizamos entonces? Utilizamos insulina regular, insulina cristalina, o usamos cualquiera de los análogos de acción rápida. Bueno, si el paciente sigue fuera de metas, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Nosotros podríamos colocarle a ese paciente o una mezcla de insulinas
o le podríamos ir aumentando la cantidad de insulina prandial que se le va colocando. Entonces, el colocar insulina prandial tiene el mismo principio, 4 unidades o 0.1 por kilogramo de peso o 10% de la dosis basal por comida. Para una comida que es normal, muchachos, yo les digo que esto es lo más sencillo. Colocar 4 unidades y citar a su paciente con glucometrías postprandiales, ¿cierto? Uno va progresando y entonces pone inyecciones adicionales hasta que llega al régimen completo basal bolo. Recuerden ustedes que por fisiología basal bolo es 50% en basal, que ustedes ya se supone que lo tienen, han llevado a su paciente a la dosis óptima con un tope de 0.5 unidades por kilogramo de peso, y luego fue que determinaron que el paciente requería insulina basal. Y en cada una de las dosis ponen 4 unidades inicialmente y se lo titulan dependiendo de en qué momento necesita más insulina versus si necesita más al desayuno que al almuerzo. Bueno, eso es dependiendo de la vida del paciente. ¿Para qué se usa ese basal plus, ese basal más otras insulinas? Para intensificar un paciente, el control en un paciente con un control inadecuado, ¿cierto? Puede ser una opción antes de implementar el régimen de 4 inyecciones, que vendría a ser el esquema basal bolo, ¿sí? Tiene flexibilidad en la dosificación y la titulación. Entonces, miren cómo les digo yo que se ubiquen respecto a en qué momento del día el paciente requiere más insulina, ¿cierto? Y permite la introducción gradual a múltiples inyecciones. El paciente obviamente tiene riesgo de hipoglicemia, aumenta de peso y se da la progresión a múltiples inyecciones diarias. Pero, ¿qué les digo yo después de la práctica clínica? Que esta introducción y esta manera de dar insulinas moderna o actual es una manera que permite que el paciente lo acepte más fácilmente, y seguramente que si ustedes lo han sabido llevar, es un paciente que se deja insulinizar por completo. Y luego viene la basal bolo, que es el tipo de terapia que hacemos desde el comienzo para un diabético tipo 2 y es a lo que llevamos a nuestro diabético tipo 1, que no es el tipo de terapia que hacemos con el diabético tipo 1 y es a la terapia que llevamos al diabético tipo 2, que con esquemas menos complejos no se ha podido controlar. Entonces nosotros damos una insulina de acción intermedio prolongada para cubrir las necesidades basales y múltiples bolos de insulina de acción corta para las comidas. Entonces, lo mismo. Nosotros calculamos a 0.5 unidades por kilogramo de peso total, teniendo en cuenta que el 50% es basal y 50% es prandial. Esto si lo fuéramos a calcular desde el comienzo, ¿cierto? Ya una cosa diferente es el paciente que ha venido caminando con la insulina basal, luego una sola dosis que pasó a 2 y luego a una tercera dosis. Nosotros lo vamos ajustando dependiendo de las necesidades y del grado de hiperglicemia que tenga en cada una de las comidas. Bueno, mire cómo se repite la recomendación. Se aumenta de 1 a 2 unidades o 10 a 15% cuando el paciente no logre adecuado control. Bueno. ¿A quiénes le damos, después de lograr la insulina o de llevar a nuestro paciente al esquema completo de insulina basal bolo? No después. Nosotros tenemos otra opción terapéutica en este momento, que es lograr esa suplencia prandial con un análogo de GLP-1. Entonces le podemos dar a nuestro paciente insulina basal más el análogo de GLP-1 que le va a dar las otras ventajas sobre peso. ¿Qué ha demostrado este tipo de esquema? Mayores reducciones en hemoglobina glicosilada que cuando cada uno de los dos manejos se da por aparte, ¿sí? El paciente pierde peso sin tener mayor riesgo de hipoglicemia en comparación con insulina basal solo, ¿cierto? El paciente acepta la insulinoterapia de una manera mejor porque no le significa ganar peso, ¿cierto? Y no le significa hipoglicemia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que tenga una limitante para los pacientes? La sensación de saciedad y la sensación de vaciamiento, todo lo que origina el vaciamiento gástrico prolongado. Ese es el motivo por el que el paciente más frecuentemente abandona este tipo de terapias. ¿Qué terapias tenemos en Colombia?
Entonces, nosotros podemos administrarle al paciente Soliqua o Sultopi. La Soliqua está compuesta, eso viene en un esfero prellenado, 100 unidades de glargina en 33 microgramos de lixisenatide, ¿sí? Si nosotros al paciente le ponemos o le tenemos una insulina basal de 30 unidades, nosotros ponemos una dosis inicial de 15 unidades. Y si lo teníamos con una insulina basal de 30 a 60, empezamos con una dosis inicial de 30 unidades de Soliqua. Esas unidades siempre da la dosis correspondiente del análogo de GLP-1, pero nosotros manejamos estos medicamentos en términos de unidades de insulina. Ajustamos 2 a 4 unidades cada semana, según las necesidades metabólicas y el grado de hiperglicemia que tenga el paciente, ¿sí? Y lo llevamos a una dosis máxima de 60. El Sultopi, entonces, mezcla una insulina de larga acción, como la de Gludec, y 3.6 miligramos de liraglutida. También se administra como Soliqua una vez al día, pero a la misma hora, todos los días. Se empieza con 16 unidades y se ajusta cada 3 o 4 días hasta llevar a 50 unidades a nuestro paciente. ¿Qué viene para el futuro, muchachos? Entonces, ¿qué se ve venir? Se ve venir una insulina semanal. Una insulina que es diseñada de la misma manera. Tiene modificaciones estructurales y se une a diácidos, que lo que hace es, una vez en el torrente sanguíneo, unirse a albúmina y hacer que sea más lenta la biodisponibilidad. Tiene una vida de 196 horas y se ofrece en un volumen de 100 unidades por mililitro. Se llama Icodec y eso lo produce Novo Nordisk. Y luego vienen las insulinas no inyectadas. Entonces, después de los 2 primeros fracasos que fueron suspendidos en el 2006 y 2008 de insulinas inhaladas, hay ahorita unas en unos estudios bastante adelantados, una se llama Afresa, otra que utiliza, no le han puesto nombre, tecnoesferas como tecnología. Hay hasta mallas vibratorias intranasales para inhalación que se espera que logren mejor perfil. Está la insulina intranasal. Hay un spray oral que sobrepasa o evita que la insulina tenga la acción de las peptidasas. Hay insulinas orales y tabletas. Siempre ha sido el mismo problema el de la insulina oral. Uno, el tamaño de la insulina hace que no sea fácilmente absorbible, ¿cierto? Por el epitelio. Y 2, el hecho de que es sometida a la acción de las peptidasas. Y entonces, para sobrepasar ese efecto, tiene que haber mucha cantidad de insulina para que alcance a la degradación más la biodisponibilidad. Últimamente, y hay algunos se quiso hacer una insulina muy concentrada últimamente, pero por el costo que significaba, se abortó la producción. Lo que viene como innovación a nivel oral es una cápsula con un dispositivo orientable que va hasta la mucosa intestinal, se acopla a la mucosa intestinal y ahí se da la absorción. Se están ensayando insulinas transdérmicas y algunos parches inteligentes que se inyectan con unas microagujas y que tienen además unos dispositivos capaces de sensar niveles de glucosa. Y entonces esos parches, dependiendo de la información que le da el sensor de glucosa, liberaría insulina. Ese es el futuro. Básicamente el futuro siempre apunta a lo mismo, a llevar al paciente a un perfil fisiológico de la secreción o de la utilización de insulina sin riesgo o minimizando el riesgo de hipoglicemia. Los 2 grandes factores Aquí encontrarás información acerca de la pregunta. Efectos adversos de la insulina son el aumento de peso y la hipoglicemia. Siempre ustedes deben discutirlo con aquellos pacientes que están en insulinoterapia. Por más de que se haya alcanzado el objetivo terapéutico en efecto en términos de hemoglobina glicosilada, ustedes no deben perder el norte en el sentido de que al paciente siempre hay que recalcarle la importancia de mantener un peso saludable. El paciente en el que ustedes empiezan insulinoterapia es un paciente que debe, y su familia, deben estar educados acerca de las acciones a tomar en caso de presentar hipoglicemia, ¿cierto? Entonces,
Eso es algo que debe, además de realizarse como educación, quedar consignado en la historia. Porque recuerden que la hipoglicemia es un factor que se asocia a muerte súbita y se asocia a eventos cardiovasculares peores, dentro de esos el ACV y el coma. Para uno de estos pacientes sería lamentable que eso pasara porque él no supo asistirse o su familia no lo supo hacer. Cuando el paciente presenta una hipoglicemia, sobre todo si es severa, nosotros tenemos que afrontar eso como un problema grave, que le quita confianza al paciente para seguir utilizando la insulinoterapia, ¿cierto? Entonces, nosotros nos debemos replantear objetivos terapéuticos, educación que le hemos dado al paciente, hábitos del paciente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tranquilizar al paciente, obviamente, hacer una titulación adecuada. Ojo con sobreinsulinizar al paciente, ojo con olvidar el componente nocturno de la hipoglicemia. Los cálculos más o menos dicen, o lo que se conoce del paciente diabético es que más o menos un paciente diabético tipo 1 vive el 10% de su vida en hipoglicemia. Y un diabético tipo 2, en la medida en que es más el tiempo de evolución de la diabetes, puede llegar a asemejarse a un diabético tipo 1. Y muchas veces, cada vez que un paciente tiene hipoglicemia, su capacidad de reconocer la siguiente hipoglicemia disminuye. Además, recuerden ustedes que estamos enfrentándonos a un paciente que tiene disautonomía. Entonces, muy probablemente no sabe o no tiene con qué montar esa respuesta de defensa ante la hipoglicemia. El simple hecho de que un paciente a ustedes les amanezca con hiperglicemia, recuerden ese fenómeno de rebote por hormonas contrarreguladoras, cuando ustedes lo suponían bien insulinizado, les debe llamar la atención sobre el hecho de la necesidad de hacerle un seguimiento durante la madrugada. O el hecho de que el paciente, sin hacer unos síntomas claros de hipoglicemia, les diga que él se siente mal de noche. Ojo con eso. Siempre plantéense la posibilidad de hipoglicemia y traten por todos los medios de documentarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo minimizamos el riesgo? Titulamos bien al paciente, ¿cierto? Hacemos un control cercano cuando hemos empezado insulina, nos aseguramos de conocer realmente cuál es el perfil de glicemia que está manejando ese paciente en el transcurso del día, incluyendo la noche. Y no olvidar el uso correcto de las insulinas prandiales, de las insulinas basales, especialmente las que menos riesgo de hipoglicemia le representen al paciente cuando él tiene riesgo de hacerlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Un paciente que tiene falla renal y que tenemos que insulinizar, nosotros optamos por una insulina que tenga un perfil realmente mucho más plano. No nos vamos por una insulina NPH que hace pico y que se puede cruzar en sus perfiles farmacocinéticos con otras insulinas. Nosotros le elegimos una insulina que realmente no haga pico y que tenga un perfil muy plano. Ya les había dicho que los análogos de larga acción tipo Glargina 300 y de Gludec hacen mucho menos hipoglicemia, entonces tengámoslo en cuenta. El aumento de peso, aunque en realidad no es mucho si tenemos al paciente bien educado y sobre todo si sabemos elegir otras terapias que no le condicionen aumento de peso. Entonces, ojo con tener un paciente en insulinoterapia basal más sulfoniluria. Ojo, por ejemplo, en no ofrecerle un análogo de GLP-1 si se trata de un paciente obeso mórbido. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, estos pacientes pueden tener también aumento de peso cuando nosotros los hemos sobreinsulinizado y el paciente aprovecha. Acuérdense ustedes que la diabetes tipo 2 por lo menos es una enfermedad de la manera de ser, eso es una enfermedad que uno mismo se ocasiona con sus hábitos. Entonces, muchos de esos pacientes que sobreinsulinizamos o tenemos con un esquema no fisiológico de insulina, es un paciente que hace hipoglicemia y ellos aprovechan para comer. Podrían comer menos en el contexto de una hipoglicemia, pero ellos necesitan alimentarse, o aprovechan ese momento para sobreponerse a la hipoglicemia comiendo más de lo que debiera. Y eso termina condicionando aumento de peso. ¿Qué es lo más difícil de la insulinoterapia? Lo más difícil, muchachos, para el paciente es aceptarla y para nosotros es dar el paso para iniciar a insulinizar al paciente porque en realidad no es difícil.
¿Saben ustedes que la incidencia de diabetes reportada está alrededor del 10% de la población mundial? Algunos grupos poblacionales más que otros. Así que de una mañana de consulta de 10 pacientes, ustedes al menos a un paciente con diabetes van a atender. Y es el 90% de los diabéticos los encontramos en atención primaria. Entonces, ustedes son esa primera línea que está llamada a insulinizar al paciente, a pasar esa barrera de lo inicié y lo hice bien y eduqué al paciente y el paciente se convenció de que era conveniente para él. De esos pacientes que logramos insulinizar, 25% no la usan, no vuelven a su consultorio, no les interesa. 62% terminan interrumpiendo el tratamiento, 18%, casi una tercera parte, en el lapso de un año. ¿Sí? 30% logran los objetivos glucémicos. Sigue habiendo resistencia psicológica, ¿cierto? Con temores, sus suposiciones, básicamente basados en el hecho de que antes la insulina sí era un castigo. Y eso lo tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar ese discurso que manejamos tanto con el paciente de o se porta bien, o hace dieta, o se toma el medicamento, o le pongo insulina. Desde el comienzo, cuando educamos, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, nuestros pacientes deberían saber que lo que les falta es la insulina y que nosotros inicialmente o más temprano o más tarde que temprano, dependiendo de la fisiología del paciente y de cómo se presente, va a llegar un momento en que seguramente va a llegar a requerir insulina. Seamos amigables con la insulinoterapia para nuestros pacientes y van a ver cómo las situaciones mejoran para ellos. Para la hipoglicemia, lo hemos hablado varias veces, aquí les quiero hacer el llamado de la atención sobre identificar el paciente con riesgo. Identificar el paciente con riesgo es salvarlo de una hipoglicemia severa. ¿Y quiénes son esos pacientes? Ese paciente es el paciente con diabetes de larga data, que es un paciente que tiene poca capacidad, muy seguramente por neuropatía, de montar una respuesta de defensa ante la hipoglicemia. El paciente con falla renal, el paciente con alimentación errática. Ojo con ser muy estrictos en la insulinoterapia en el paciente que tiene un pobre núcleo social que lo avale, que le ayude. No es lo más adecuado. Entonces, muchas veces uno ante un paciente que sabe que no va a tener cómo defenderse, que no tiene quien lo cuide, uno prefiere que tenga un poquito de hiperglicemia a someterlo al problema de hipoglicemia y de hipoglicemia grave. Entonces, esto ya se lo había dicho anteriormente, son básicamente cuando lean ustedes las diapositivas, digamos como los tips de manejo. Disminuye 4 unidades, disminuye el 10% durante el día, entonces aquí está determinado cuántas unidades se le aconseja disminuir. Para el aumento de peso, elegir bien los medicamentos, no combinar sulfonilurias, recordar que hay medicamentos peso neutros, metformina, inhibidores de DPP4, hay medicamentos que ayudan a disminuir de peso como inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y si es posible los análogos de GLP-1. Siempre siendo una enfermedad, la diabetes tipo 2 ocasionada por los hábitos de vida, siempre la educación y siempre recordar cómo debe mantener un peso saludable el paciente es importante que haga parte de nuestra consulta. A través de esta visión que yo considero práctica y sobre todo en donde traté de aclarar los conceptos que guían la insulinoterapia, yo quiero que cambiemos ese concepto de la insulina como una terapia compleja a una terapia amigable y fisiológica para el paciente. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto estoy a disposición y a través de los directores del grupo les llegará la presentación. Doc, muchísimas gracias, de verdad muy buena la charla, creo que a varios nos aclaró pues bastantes conceptos y sí tenemos varias preguntas aquí en el Forms Doc, entonces pues te voy a empezar a leer las preguntas. La primera dice, doctora,
Para el ajuste de insulina prandial, debido a que muy posiblemente no tenga la oportunidad de ver al paciente cada 2 o 3 días a la semana, ¿cuánto tiempo es el aceptable para ajustarla? Sí, más o menos cada 3 días. Bueno, recuerden ustedes que el plan obligatorio de salud les permite recetarle al paciente tiras, glucómetro, glucómetro y lancetas para que se hagan las glucometrías. Es obvio que si el paciente no tiene eso, ustedes ni inician un ajuste de insulina. Entonces, ¿uno qué podría hacer? Uno le pone al paciente los objetivos terapéuticos. Si uno ve que es un paciente que se adhiere al tratamiento, más o menos cada 3 días, uno le podría ir subiendo de a 2 unidades cuando esté por fuera del rango que uno quiere. Entonces, miren que se les puso unos rangos dependiendo de la hemoglobina glicosilada que uno había pensado para ese paciente. Entonces, si yo estoy tratando de revertir a un paciente recién diagnosticado o un paciente de corto tiempo de evolución que por alguna circunstancia lo tengo en basal bolo, yo a ese paciente quiero simularle una normalidad y una normalidad es hacer un pico postprandial que sea inferior a 140, ¿cierto? Entonces, siempre que esté por fuera de mi objetivo, yo le pongo 2 unidades y espero entre 3 y 5 días para hacer un cambio, ¿cierto? Las insulinas prandiales tienen una estabilización más rápida que una insulina de larga acción. Para titular una insulina tipo glargina o de Gludec, yo espero 5 días. Antes de 5 días no me preocupo por las glucometrías. Pero uno podría ese paciente cada 2 o 3 días, porque el paciente también se aburre de cambiar todos los días. Miren que en el hospital uno puede hacer titulación todos los días, pero el paciente se aburre. Ustedes tienen que tener un paciente cerca a ustedes y no lo aburran haciéndole 6 glucometrías todos los días. Usted ocúpese de una de las comidas, ¿sí? Arregle una de las comidas cada 3 días o cada 4 días, enseñándole eso. Usted le pone 2 unidades más cuando esté por fuera del objetivo y espere 5 días o 3 días y vuelva a ver. Y si ustedes, eso solo háganlo con un paciente que esté suficientemente motivado, uno, y que ustedes le vean un nivel educativo bueno para entender lo que ustedes les dicen. De otra manera, esperen a que tenga control y enséñenle a traer su control de glucometrías, no de todos los días de la semana, esporádico, de manera escalonada, ¿sí? Él le trae y ustedes miran en qué momento está el problema de hiperglicemia para corregir. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el inicio directo del régimen de Basal-Bolo con la dosis de 0,5 y división de 50-50 tiene indicaciones específicas aparte del pobre control glicémico en caso de diabético tipo 2? No, en general a ese esquema se llega es progresivamente, es lo que ve uno en la práctica clínica. Tendría que ser, pero es un paciente muy raro, ¿no? Es un paciente diabético de larga data, ¿sí? Acuérdense que fenotípicamente el paciente, o bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, el paciente tipo 2 es muy diverso. Hay pacientes que son muy insulinoresistentes, ¿sí? Y todo el tiempo siempre uno hace hiperglicemia por ser insulinopénico, ¿sí? Porque uno puede ser resistente a la insulina, además la resistencia a la insulina tiene un punto, tiene un techo. Y esa resistencia insulínica al que yo llegué a mi techo ya no se supera más. Pero al lado de eso está la insulinopenia, ¿sí? Entonces, hay diversos grados de insulinopenia dentro del paciente tipo 2. ¿En quién le diría yo para quien me dirigió la pregunta? En el paciente tipo 2 que ustedes ven que está insulinopénico, que hizo cetosis, que lleva varios años, que no responde a sulfonilurias, por ejemplo. Sí, ustedes ya se llenan de razones para decir, este paciente ya tiene falla de célula beta, yo lo insulinizo. Eso no le quita, el tener falla de célula beta, no le quita que pueda tener alteraciones en todos los mecanismos fisiopatológicos, ojo con eso. Ese paciente que se convirtió en insulinopénico sigue siendo resistente a la insulina. Ese paciente que se convirtió en insulinopénico sigue teniendo un umbral elevado a la glucosa. Ese paciente que se convirtió en insulinopénico
puede seguir teniendo hiperglucagonemia. Entonces, claro, tengo que tener más cuidado porque es más fácil llevarlo a la hipoglicemia, pero el único mecanismo de acción de los otros antidiabéticos que les sobraría sería el de sulfonilurea. Les voy a decir qué otro paciente uno insuliniza por completo. El paciente en quien uno detecta la insulina tipo LADA. Recuerden ustedes que hablábamos, yo no sé si aquí están solo alumnos míos o hay personas de otros sitios, Helen. Hay Bueno. de todos, doctora. Bueno, entonces les recuerdo que hay un grupo de pacientes que en su debut, pacientes adultos en general, o sea, son pacientes adultos, en su debut a uno no le queda muy fácil clasificarlo. Uno dice, por edad, por no cetosis, parece un diabético tipo 2, pero ¿dónde está la historia familiar? ¿Dónde está la obesidad? No, no lo entiende uno fenotípicamente. Y hay unos pacientes, entonces esa sigla LADA quiere decir, por las siglas en inglés, por las iniciales en inglés, latente autoinmune diabetes del adulto. Hay unos pacientes que tienen daño autoinmune y pérdida de células beta latente y debutan sin insulinopenia. ¿Qué lo caracteriza a ese paciente? A ese paciente lo caracteriza que ustedes le iniciaron una hipoglicemia anteoral y muy rápidamente llega a requerir insulina, muy rápidamente hace cetosis. Y si lo quieren marcar en el laboratorio, ustedes solicitan una anticuerpos. El que marca más fácilmente es la decarboxilasa, el anticuerpo contra decarboxilasa del ácido glutámico. Ese paciente era un paciente tipo 1. Ese es un paciente para insulinizar por completo. Entonces, en concreto para esa respuesta, para esa pregunta, la respuesta es el paciente tipo 2 con evidencia de insulinopenia y el paciente tipo LADA. El paciente que tiene glucotoxicidad, a ese paciente, muchachos, en general, cuando debuta, a uno le va bien con una insulina basal y él rápidamente restablece su capacidad secretoria de insulina. Uno le va bien poniéndole 0,2 unidades por kilogramo de peso y una metformina y responden bien. Si ustedes se dan cuenta que no ha logrado vencer la glucotoxicidad, pues lo pueden insulinizar por completo. Recordando el concepto de glucotoxicidad y es que el paciente recupera su capacidad secretoria después. Perfecto, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo varía la cantidad de glucometrías que uno le solicita al paciente que se realice dependiendo de sus condiciones? Sí, y eso no está escrito en ninguna parte. Uno puede hacer, vean, esto, el ejercicio de la medicina termina siendo un arte, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero para mi paciente? Para mi paciente siempre quiero lo mejor y quiero que sea mi paciente y en lo posible que se lo dé yo. Entonces, si yo tengo un paciente muy renuente a iniciar insulina, ¿cierto? Y por fin lo llevo a un Basal Plus, pero yo lo cito con 6 glucometrías de cada día, en 15 días, ese paciente de pronto no saca cita con ustedes otra vez, qué pereza, ¿no? Entonces, ¿yo qué les diría? Eso no está escrito, dependiendo de lo que ustedes necesiten ver, ¿sí? Entonces, si ustedes ya están seguros que lo tienen con una insulinización adecuada basal, ¿cierto? Entonces, no le están dando más de 0,5 unidades. Su glucosa basal está en el rango que quieren ustedes, sea 100, sea 120, sea 150, el que ustedes le impusieron. No hay más de 50 de diferencia entre la insulina basal y la insulina en la noche. No le pidan más glucometrías basales. Ese paciente está muy cerca del objetivo de hemoglobina glicosilada. Recuerden el concepto de que entonces lo que está fallando es la postprandial. Entonces yo lo cito con 3 postprandiales, ¿sí? Para identificar el momento en que está haciendo la alteración. Cuando ustedes ya tienen un paciente muy bien controlado, ese paciente le piden glucometrías ocasionales, ¿sí? Ese paciente crónico que ustedes ya saben que él hace buena adherencia a la dieta, a la actividad física, hace rato que lo tienen en hemoglobina glicosilada de 7,2 y ese es su objetivo. Usted le dice, tráigame yo en general lo que hago es pedirles que me traigan por lo menos 2 muestras, entre uno y otro control, de cada uno de los momentos del día. Entonces, usted seleccione cuándo se la saca en ayunas. Usted seleccione cuándo se la saca. Eso para el paciente diabético tipo 2 que está bien controlado.
En la medida en que yo no encuentro cuál es el motivo del descontrol y el paciente no lo tengo en el objetivo terapéutico, tendré que ser más estricto. Y básicamente yo le diría que guía la indicación de glucometría lo que yo necesito saber, ¿sí? Básicamente eso. Listo, doctora, gracias. La siguiente pregunta es, paciente que presenta hipoglicemia, menos de 60 miligramos de cilitro, por ejemplo, que está con insulina basal y prandial, ¿cuál es la insulina que debo bajar, tanto en el contexto hospitalario como ambulatorio? Pues depende, entonces tienes que mirar en qué momento te hizo la hipoglicemia, ¿no? Entonces, si es un paciente que está haciendo hipoglicemia nocturna, ese es un paciente al que le tienes que bajar la insulina basal, ¿no? O es un paciente, pasa con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, ponemos al paciente en una dosis óptima y lo tenemos con cifras de glicemia basales en objetivo terapéutico. Y el paciente dice, oye, doctora, después del desayuno a media mañana yo me quiero morir, ¿sí? Recuerden que uno construye la insulina postprandial sobre la basal. Si ese paciente lo tengo apenas en el límite, o sea, lo tengo en el objetivo terapéutico basal, pero si se me va la mano en la cantidad de insulina prandial que le coloco, ese paciente me hace hipoglicemia hacia el final de la mañana, ¿sí? No es la insulina basal la que le está produciendo eso, es la insulina prandial. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, ¿en qué momento el paciente está haciendo la hipoglicemia? Siempre tengan presente los criterios de ustedes lo encuentran en inglés como sobrebasalización, horrible esa palabra, sobreinsulinización basal. Se les está yendo la mano, hay demasiada insulina basal en ese paciente. Entonces, solamente en ese paciente y de resto yo te diría que en general es o que se salta la comida, que eso también le pasa a los pacientes con alimentación errática, o que les estás poniendo mucha insulina prandial, o que el paciente es muy errático en lo que come, ¿sí? Entonces, le calculaste una insulina prandial, no sé, 4, 8, se la subiste porque hacía unos picos muy grandes. Y luego algunos días de la semana o deja de comer o come muy poco, ¿sí? El paciente diabético es un paciente que se tiene que volver rutinario. Entonces, es la clínica y el momento del día lo que te lleva a decidir cuál es la insulinoterapia que tienes que disminuir. Ok, doctora, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿la insulina basal se puede dar ya sea en la noche como uno casi siempre lo ha indicado o también se puede dar en horas de la mañana? En la hora que decida el paciente para su comodidad, pero todos los días a la misma hora, ¿sí? Mm, El paciente se debe volver rutinario. Recuerden que para NPH, si es lo único que tienen para recrear el perfil basal, tendrían que dar hasta 3 inyecciones al día, que es lo que pone al paciente en tanto riesgo de hipoglicemia. Y recuerden que aunque es un análogo de acción prolongada, la insulina de Temir, en general uno se da cuenta que el paciente termina requiriendo 2 unidades porque hacia la noche, si es que la pone en la mañana, el paciente antes de la comida empieza a hacer hiperglicemia. Le está faltando insulina. ok, doctora. La otra pregunta es, en el momento de inicio de insulina y a medida que vaya pasando cada uno de los regímenes, ¿cuáles son las indicaciones de remisión a un endocrinólogo? Hay unas diabetes que se llaman diabetes lábiles, ¿sí? Son pacientes que son muy difíciles de controlar, en general porque tienen condiciones adicionales que hacen que haya aumento de hormonas contrarreguladoras o son pacientes en algunas terapias que condicionan hiperglicemia, ¿sí? En general, yo les diría que la mayoría de pacientes con unos buenos conceptos fisiopatológicos y un buen armamentario terapéutico y claridad de qué es lo que quieren. Yo quiero que uno de los conceptos grandes de esta charla sea que el manejo de la diabetes es individualizado y que ustedes como médicos no se sientan culpables porque no todo el mundo le cruza el umbral de 7, ¿no? Tienen que tener muy claro qué quieren con su paciente, qué quieren en términos o cuál es la sobrevida de su paciente, cuáles son las comorbilidades. Yo les diría que cuando un paciente que amerita un determinado grado
de control no logra un adecuado control con lo que ustedes le estén dando, incluida la insulina, es el momento de remitirlo. Pero ahí les voy a decir una cosa, aún para nosotros, y si ustedes leen las diversas guías, uno de los motivos para ser menos estricto en el objetivo terapéutico determinado por hemoglobina glicosilada es el paciente que no está dispuesto a seguir un tratamiento. Uno deja de pelear con él. Mejor dicho, nunca peleen con los pacientes. Uno se adapta. En realidad es su diabetes, es él y él no quiere. Pero básicamente es el paciente de difícil control, el paciente con hipoglicemias frecuentes, el paciente con mucha comorbilidad. No sé, mientras sean médicos generales, como que no sé, comorbilidades que no están estables, ¿no? O sea, enfermedad, digamos, un paciente recién infartado que ustedes ven que no logran controlarlo, ese tipo de complicaciones, mejor remítanlo para poderlo estabilizar. Pero vuelvo y les digo, el 10% de la población es diabética y no podemos, si no damos abasto a los 300 endocrinólogos de Colombia en el tratamiento de ellos. Es necesario que la atención primaria maneje estos grados de tratamiento, que tenga claridad acerca de esto. Claro que sí, doctora. Y la última pregunta es, después de la hipoglicemia, ¿qué otro efecto adverso de la insulinoterapia es frecuente? ¿Cómo prevenirlos o tratarlos? A ver, hay unos no tan frecuentes si uno educa bien al paciente. Es que yo les diría que el manejo de la diabetes tiene mucho que ver con la manera como uno acompaña a su paciente. Vuelvo y le repito que la diabetes tipo 2 es una enfermedad de la manera de ser. Entonces, eso ustedes no lo logran cambiar, sino lo moldean. Y entonces, cuando ustedes llevan a su paciente a recibir insulina, a aceptar la insulina, y desde el comienzo el paciente lo ve como algo que hace parte de su problema y darle insulina va a ser parte de su solución, seguramente que lo educarán bien. Y el otro efecto que uno ve es la mala aplicación de la insulina. Ese efecto adverso, entonces uno destapa el paciente en general se aplica la insulina en el abdomen, ¿no? Les da mucha pereza colocárselo en el brazo, en la parte alta de las caderas, al paciente no le gusta. Uno destapa el abdomen para examinarlo y ve unas zonas de distrofia, de lipohipertrofia o de lipoatrofia. Y básicamente, ¿con qué tiene que ver? Con mala aplicación de la insulina. Entonces, nadie a ese paciente le ha dicho, por ejemplo, que tiene que rotar el sitio de aplicación de la insulina, ¿no? Y entonces él sigue colocándose la insulina en el mismo sitio constantemente. ¿Mm? Lo más frecuente que uno ve es eso. La hipoglicemia es el gran efecto colateral. El aumento de peso en general, más que hacer aumentar mucho al paciente, lo que no lo deja en realidad es bajar lo que uno quisiera, pero no es algo demasiado significativo. Lo que pasa es que siempre que el paciente tenga aumento de peso, pues sigue resistente a la insulina y requerirá más terapias. Pero el otro efecto que uno ve con frecuencia es la mala aplicación, la falta de educación en diabetes, y la verdad es que tampoco tenemos educadores en diabetes. Tenemos pocos endocrinólogos, pocos internistas para las necesidades de la población y pocos educadores de diabetes. Y lamentablemente en la facultad tampoco, muchas facultades no tienen un programa que permita a sus estudiantes bajar a la consulta a ver ese día a día. Que eso que les acabo de decir es el día a día, enseñarle a un paciente a ponerse insulina, en qué sitio se las coloca, que no debe aplicarse calor, que debe rotar el sitio de inyección. Eso sería lo que yo diría. Afortunadamente hay bastante literatura y si son curiosos cuando salgan a su ejercicio profesional, pues se pegan una leidita y eso no es una cosa muy difícil de aplicar. El gran paso para dar para todos es iniciar a hacerlo. Y ya van a ver que cuando empiecen a tener éxito, lo siguen haciendo y se familiarizan y va a ser parte de su vademecum, la insulina. Bueno, no, doctora, pues por ahora no hay más preguntas, pero pues queremos darte de parte de todos las gracias por tan excelente charla y por regalarnos de tu valioso tiempo el día de hoy. No, Esperamos. para mí un gusto, siempre lamento por lo menos para los que son estudiantes míos que ya no hago vida hospitalaria y entonces
donde hago vida hospitalaria estoy sola porque me gustaría que me acompañaran y poderles mostrar lo que es la vida real de estar atendiendo unos pacientes, porque solo con la práctica uno logra dominar esto. Sí, señora, es verdad. Pero no, de verdad, Bueno, muchas gracias por todo. bueno, un gusto Y estar con gracias a ustedes. todos por la asistencia también el día de hoy. Bueno, adiós, feliz noche, Hasta luego, doctora, igualmente. adiós.